Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectativa en el mundo de las redes sociales y el entretenimiento turco. Sí, están leyendo bien el título, vamos a hablar de la tensión máxima, Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿qué pasa? Para todos aquellos que han estado siguiendo de cerca las carreras de estos dos talentosos actores, y por supuesto, su historia personal, saben que este dúo tiene un imán especial para captar nuestra atención. Desde su química en pantalla hasta los rumores que los rodean fuera de ella, Hande y Kerem son una pareja que, a pesar de las idas y venidas, siempre logra mantenernos al borde del asiento preguntándonos, ¿qué está pasando realmente? Así que prepárense, pónganse cómodos, y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en materia. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es, sin duda alguna, una de las más comentadas y seguidas en Turquía y más allá. Se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kapm, Llama a mi puerta, y desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto para los fans como para la crítica. Sus personajes, Eda y Serkan, se convirtieron en una pareja icónica, y esa magia que proyectaban en pantalla se tradujo rápidamente en una conexión especial fuera de ella. Al principio, como suele suceder, eran rumores, especulaciones. Los medios de comunicación turcos estaban en constante acecho, intentando captar una imagen, una declaración que confirmara lo que muchos esperaban, que el amor que veíamos en la ficción se había hecho realidad. Y, efectivamente, poco a poco, las pruebas se fueron acumulando. Compartían momentos en redes sociales, se dejaban ver juntos en eventos, y las declaraciones de ambos, aunque cautelosas al principio, fueron dejando entrever una relación sólida y genuina. La etapa en la que confirmaron su relación fue un verdadero torbellino mediático. Los fans enloquecieron de alegría, y las redes sociales explotaron con fotos, vídeos y mensajes de apoyo. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchos. Su estilo de vida, sus viajes, sus momentos cotidianos compartidos, todo era motivo de fascinación. Hande, conocida por su elegancia y su carisma natural, y Kerem, con su energía y su personalidad magnética, formaban una dupla que no solo gustaba, sino que inspiraba. Parecían una pareja muy enamorada, muy compenetrada, y eso se reflejaba en su forma de interactuar, tanto en público como en las entrevistas. Hablaban maravillas el uno del otro, se apoyaban en sus proyectos y se mostraban como un equipo sólido. La tensión máxima que mencionamos en el título, en ese momento, se refería a la intensidad de su amor y a la expectación constante por ver sus próximos pasos juntos. Sin embargo, como en muchas historias de amor de celebridades, el camino no siempre es lineal. Después de un tiempo considerable juntos, las noticias cambiaron. Empezaron a surgir rumores de separación, de distanciamiento. Inicialmente, se trataba de susurros, de especulaciones basadas en la falta de apariciones públicas conjuntas o en la aparente distancia en sus redes sociales. Pero con el tiempo, estos rumores se hicieron más fuertes, más persistentes, hasta que llegó el momento en el que ambos, o al menos uno de ellos, tuvo que abordar la situación. Y aquí es donde la tensión máxima adquiere otro matiz, el de la incertidumbre, la expectativa ante una posible ruptura, o quizás, una reconciliación. La prensa turca, siempre ávida de exclusivas, intensificó su búsqueda de información. Se les veía por separado, se les preguntaba a sus amigos y colegas, todo para intentar desentrañar la verdad. Cuando se confirmó la ruptura, fue un golpe para muchos de sus seguidores. La pareja que parecía tan perfecta, que transmitía tanta felicidad, había llegado a su fin.
Las razones exactas de la separación nunca se han esclarecido del todo públicamente, y eso, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación. Se hablaron de diferencias irreconciliables, de ritmos de vida distintos, de presiones mediáticas insoportables. Lo que sí está claro es que, a pesar de la ruptura, la conexión entre Ande y Kerem parece haber permanecido. Y es aquí donde la tensión máxima de la que hablamos hoy vuelve a tener un significado interesante. Porque a pesar de no estar juntos sentimentalmente, siguen siendo amigos, se siguen apoyando profesionalmente, lo más importante, a menudo se les ve interactuar de una manera que deja abierta la puerta a preguntas. ¿Qué pasa ahora? Esa es la gran incógnita que ha mantenido a los fans en vilo. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es una dinámica fascinante. Por un lado, ambos continúan sus exitosas carreras por separado. Ande ha estado involucrada en proyectos muy ambiciosos, ha sido embajadora de grandes marcas y su presencia en eventos internacionales es cada vez más notoria. Kerem, por su parte, también ha seguido apostando por proyectos interesantes, tanto en televisión como en cine, y se le ve enfocado en su desarrollo profesional. Sin embargo, lo que realmente aviva la llama de la especulación es su relación actual. Hemos visto imágenes de ellos juntos en reuniones de amigos, en eventos benéficos, incluso compartiendo comentarios amigables en redes sociales. No hay hostilidad, no hay drama público aparente, sino más bien una cordialidad que, para algunos, sugiere que la conexión emocional aún podría estar ahí, latente. Esta interacción amistosa ha llevado a muchos fans a preguntarse si podría haber una reconciliación en el futuro. Las esperanzas de un final feliz para la pareja de Senkalkam persisten, y cada aparición conjunta o cada like en una foto reaviva esas conversaciones. ¿Es simplemente una amistad madura después de una relación importante? ¿O hay algo más detrás de esa cordialidad? La verdad es que, en el mundo de las celebridades, las líneas a veces se difuminan, y la admiración mutua y el respeto pueden persistir incluso después de que una relación amorosa haya terminado. Y es esa ambigüedad, esa posibilidad de que las cosas no estén tan cerradas como parecen, lo que genera la tensión máxima. La expectación de los seguidores ante la posibilidad de que su pareja favorita retome su relación es un motor muy poderoso en el mundo del entretenimiento. Además, es importante recordar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas que manejan sus vidas de manera muy profesional. Son conscientes de la tensión que generan y en muchas ocasiones, prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del foco mediático. Esto significa que lo que vemos públicamente podría no ser la historia completa. Pueden estar llevando una relación de amistad muy cercana, apoyándose mutuamente en sus carreras y vidas personales, sin necesariamente querer exponerlo todo al escrutinio público. Y eso es perfectamente válido. La tensión máxima, en este caso también puede ser el resultado de la propia gestión de su imagen y de su privacidad, que deja espacio para la imaginación del público. Pero, ¿qué dicen ellos? Cuando se les ha preguntado directamente sobre su relación actual, suelen ser cautelosos. A menudo responden con sonrisas, con evasivas diplomáticas, o con declaraciones que enfatizan el respeto y el cariño que se tienen. Somos amigos, nos queremos, nos apoyamos. Estas respuestas, si bien honestas, también dejan un margen para la interpretación. Podrían significar simplemente eso, una amistad fuerte. O podrían ser una forma de proteger su privacidad mientras mantienen una conexión más profunda. Es esta falta de una respuesta definitiva lo que alimenta el debate y la especulación, y lo que, en última instancia, crea esa tensión máxima en la mente de los fans. Si analizamos las interacciones recientes, vemos que ambos se felicitan en sus cumpleaños, comentan positivamente sobre los proyectos del otro, e incluso se les ha visto coincidir en eventos sin que exista una incomodidad aparente. De hecho, a menudo se les percibe con una gran complicidad y una sonrisa fácil al cruzarse. Esto demuestra que,
más allá de una posible relación romántica, existe un vínculo humano y profesional fuerte entre ellos. Y es ese vínculo lo que hace que la gente siga pendiente de ellos, preguntándose si la historia podría tener un nuevo capítulo. La tensión máxima aquí no es solo sobre si volverán a ser pareja, sino sobre la evolución de su relación y el respeto mutuo que demuestran, independientemente de su estado sentimental. Otro factor que contribuye a esta tensión máxima es la nostalgia. Senkalcam fue una serie que marcó un antes y un después para muchos espectadores. La química entre Hande y Kerem era tan especial que se convirtió en un referente para muchas parejas y para el concepto de amor en la ficción. Verlos interactuar, incluso como amigos, puede evocar esos recuerdos y deseos de que la magia vuelva a ocurrir. Es natural que los fans se apeguen a las parejas que les han hecho soñar, y en este caso, el apego es particularmente fuerte. Además, no podemos olvidar el poder de las redes sociales. En la era digital, una simple foto, un comentario, un like, pueden ser analizados al milímetro por miles de personas. Cada pequeña interacción entre Hande y Kerem se convierte en noticia, en tema de debate, en la chispa que enciende una vez más la conversación sobre su relación. La tensión máxima se amplifica a través de las plataformas digitales, donde los fans expresan sus deseos, sus teorías y sus esperanzas. En resumen, ¿qué pasa con Andercel y Kerem Bürsin? Lo que vemos es una relación compleja que ha evolucionado. Pasaron de ser la pareja del momento en la ficción a una pareja real que capturó los corazones de muchos. Luego llegó la ruptura, un golpe para sus seguidores. Pero lejos de desaparecer de la vida del otro, han mantenido una relación de amistad y apoyo mutuo. Las interacciones recientes, aunque amistosas, dejan abierta la puerta a la especulación y la esperanza de una reconciliación para algunos. La tensión máxima reside en esa incertidumbre, en la fuerza del vínculo que parece persistir, en la admiración mutua y en el deseo de los fans de verlos felices, ya sea como pareja o como amigos que se apoyan incondicionalmente. Son una prueba de que las relaciones pueden ser complicadas, pero que el afecto y el respeto pueden perdurar, y eso, en sí mismo, es una historia digna de seguir. Así que, para resumir, hemos hablado de cómo la química entre Andercel y Kerem Bürsin en Senkalcam traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real que enamoró a millones. Hemos analizado cómo, a pesar de la ruptura, han mantenido un vínculo de amistad y respeto, alimentando la esperanza de muchos fans. Y hemos reflexionado sobre cómo la tensión máxima se manifiesta en la incertidumbre de su relación actual, en las interacciones amigables que dejan espacio a la interpretación y en el poder de la conexión humana que parece persistir entre ellos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva clara sobre la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem. ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿O simplemente son buenos amigos que se apoyan? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.